La pantalla, la primera apertura, la otra es esta, que todavía el sol nos acompaña, que las temperaturas no son todo lo que podrían apuntalar a la complicación de los problemas respiratorios que conllevan los fríos más intensos. Las tres tienen este componente y este capítulo. El primero es el de las carnes, las verduras y la riqueza. ¿Y qué quiero marcar con carnes, verduras y riqueza? En un ratito vamos a estar en el Puente de la Noria, en un ratito vamos a estar en el Obelisco. Allí hay verdurazos. ¿Verdurazo de quién? De productores que están incentivando el consumo y que están pidiendo también distintas cosas para sí, en desmedro del consumo de la carne, porque la carne aumentó mucho, porque el asado se tornó un bien más que de accesibilidad a la mayoría de los argentinos, como algunos suponían, en un bien casi excepcional en algunos hogares. Pero lo cierto es que, naturalmente, la prohibición a las carnes, que rige desde hoy, se conoció el boletín oficial, rige por 30 días, ya tiene impacto ¿en qué? En la creación de riqueza, porque eso destruye riqueza, no crea riqueza. No potencia la generación de dólares, no potencia la generación de valor agregado, tampoco las exportaciones, pero al mismo tiempo tampoco es un incentivo a la inversión en la industria ganadera. De hecho, con Javi Lanari en un ratito vamos a contar ya todas las repercusiones que ha habido. Carne que incluso empieza a dejar de tener la presencia que supo tener en algunos lugares del planeta, como Europa, pero también por primera vez restricciones que tienen impacto en, por caso, el comercio con China, que venía creciendo a pasos agigantados en los últimos años, en particular de provincias como la provincia de Neuquén. Así que el correlato de una medida que el presidente hoy ratificó, una vez más hablando por Radio 10, presidente que además dijo básicamente que la mayor preocupación es que los argentinos coman carne a precios razonables y que el asado es de todos. Miren qué frase, ¿no? El asado es de todos. Ese que iba a volver, que no está y por el cual restrinjo exportaciones porque aumentó tanto que se tornó prohibitivo. Curiosidades que la vida tiene. Ese cepo, insisto, a la exportación que ya tiene el antecedente de la decisión del 2005-2006, que en ningún caso trajo soluciones, sino más bien dolores de cabeza, problemas, desinversión y además alza de precios en el mercado doméstico, el que ayer se evidenció en el mercado de Hacienda de Liniers, con precios de cortes vacunos que crecieron hasta un 30% como lo habíamos marcado. Así que el primer gran título es este, con las repercusiones, con el paro de la mesa de enlace que empezó en el día de hoy de comercialización por 9 días y hasta el viernes de la semana próxima, que amenaza con generar cierto desabastecimiento en las góndolas y carnicerías locales, pero que pone en evidencia una tensión de las tantas crecientes que hay en el marco del peor momento de la pandemia. Segundo título son las restricciones. Claro, las restricciones porque esas restricciones en algún punto implican un poco de asfixia, curiosamente en búsqueda de oxígeno. El oxígeno que en los hospitales está empezando a escasear, en las unidades de terapia intensiva que están atestadas, que están en un nivel como jamás tuvimos en la Argentina con pacientes con COVID, además con edades más jóvenes, pacientes que están más tiempo. Lo bueno es que en ese contexto muchos se recuperan, aunque la mitad, dicen, de los que entran a una unidad de terapia intensiva y requieren de una asistencia mecánica respiratoria, de un respirador, la mitad de todos ellos quedan en el camino, fallecen. De allí lo perturbador. Hay 5.877 unidades de terapia intensiva ocupadas. Y efectivamente por eso hay que darle una especie de mazazo, hay que imponer restricciones infinitamente más severas, que van a llegar, y que van a llegar hoy a la noche o mañana. Este es el nivel de ocupación promedio del sistema de unidades de terapia intensiva. La Argentina tiene poco más de 12.000 camas. Hoy ocupadas hay 10.000, casi 6.000 con pacientes con COVID. El resto son politraumatismos, son distintas afecciones que llevan a un paciente a terminar en unidad de terapia intensiva, cardíacas, respiratorias, etcétera, no necesariamente por COVID y demás. Fíjense que el AMBA está en un 76,5%, pero ya el interior del país está en un 72%. Estaba en un 60% hace tan solo 30 días atrás. Lo concreto es que ya empezaron distintas provincias a poner fuertes restricciones y probablemente la Nación le agregue algunas más. Río Negro parece que tomaría decisiones adicionales esta noche, que regirían a partir de mañana. Ya en Neuquén hay una restricción para circular desde las 9 de la noche. Desde hoy se han cerrado los clubes, las iglesias, los cines. Todo esto por los próximos 10 días. Ayer Neuquén tuvo 977 casos. Nunca tuvo tantos casos como ayer
desde que la pandemia empezó. En Corrientes, este es el capítulo Neuquén. En Corrientes tiene una circulación comunitaria de la cepa Manaos, que perturba y mucho. Desde hoy suspendieron las clases presenciales, hay asueto administrativo, los comercios van a cerrar no esenciales a las 9 de la noche, por lo que farmacias, estaciones de servicio, provisión de alimentos permanecerán abiertos, pero hasta las 0. Bares y restaurantes, lo mismo, y todo al aire libre, Corrientes. Y los gimnasios, eso sí, se cierran, como ocurre aquí en la ciudad y como se va a prolongar, y también en toda la zona del AMBA, y en distritos que están en fase 2, en el interior de la provincia de Buenos Aires, creando una situación muy perturbadora. Hay un tendal de gimnasios que han cerrado, como librerías, como espacios dedicados al cine, locales gastronómicos, etc. Esto es lo que rige en Corrientes desde hoy, insisto, decisión que tomó el gobernador Gustavo Valdés. Bueno, Córdoba está evaluando los últimos detalles de las medidas que también va a anunciar mañana, a la espera del decreto del presidente. Ayer Córdoba tuvo casi 4.000 casos de COVID una vez más. Provincia que recibió 41.000 vacunas de Sputnik en la noche de ayer y más de 4.500 de Sinopharm, que van a ser volcadas a segundas dosis de aquellos que tuvieron la primera dosis de la vacuna. Están surgiendo hipótesis de cierres transitorios en los colegios por tiempo limitado. Han duplicado la capacidad del polo sanitario para testear más rápido en la ciudad capital. En el hospital de Unquillo, Sierra Chica ha sumado un hospital de campaña por la falta de camas y por la alta demanda de COVID, es decir, ha impregnado también el interior de la provincia de Córdoba. En Santa Fe, donde rigen restricciones también desde hoy, muy fuertes, por cierto, el sistema está no tenso, casi al borde del colapso, En el operativo Cerrojo, que rige desde hoy, los comercios tienen que cerrar a las 5 de la tarde, a las 5, no a las 7. No se pueden hacer actividades al aire libre en conjunto, no pueden varias personas hacerlo. Se cancela, por tanto, ese entrenamiento grupal que es tan tradicional aquí en los lugares de la ciudad de Buenos Aires. La presencialidad para las profesiones solo se mantiene para los profesionales de la salud y los notariados, esto es, los escribanos que tienen que validar informes. Todo el resto de las profesiones liberales a fase 1. No pueden transitar, son todas virtuales. Y eso incluye a todos los profesionales, incluidos psicólogos, por ejemplo. Incluidos psicólogos. Santa Fe, que además tiene a las 7 de la tarde restricciones de circulación, a esa hora cierran los bares, y un virtual toque de queda, vale la pena decirlo. Los comercios a las 5, los bares y restaurantes a las 7. Y después una especie de toque de queda, donde además, como en Corrientes, al esencial que puede transitar por la noche, le van a decir, ¿y usted dónde va? Yo puedo ser periodista. Ahora, yo no tengo un programa a la 1 de la mañana. Yo no podría, siendo esencial, transitar a las 12:30 de la noche. ¿Se entiende? Porque ese es el artilugio que utilizaron muchos de los esenciales para virtualmente transitar cuando no estaban yendo a su lugar de trabajo. Va a ser complejo, pero en los controles más estrictos probablemente cosas como estas empiecen a aflorar con mayor fuerza. Santiago del Estero ya no tiene presencialidad en las escuelas, en buena parte del interior de la provincia, desde el martes. En San Luis, el viernes pasado, se terminó con la presencialidad. Tucumán, hoy el gobernador Mansur, hace un ratito, ha dicho que deja abierta la posibilidad para suspenderla, la presencialidad escolar. Hasta aquí tenía resistencia. Hay 15 localidades del interior que empezaron a tener restricciones muy severas. Y en la provincia de Buenos Aires, recuerden que hay 61 distritos, ya no solo del conurbano, sino muchos del interior, que están efectivamente en fase 2, sin presencialidad en las escuelas, con gimnasios cerrados, con horarios de cierre de los locales a las 8 de la noche y un tránsito muy limitado en el horario nocturno. Varios incluso bajaron de fase en los últimos tiempos. Las 9 provincias con más del 80% de las unidades de terapia intensiva ocupadas, observen, entre otros, Santa Fe tiene un 96 promedio. Imagínense que para que el 96 sea promedio, significa que hoy desde Rosario estamos trasladando pacientes a otros lugares, desde Santa Fe Capital los llevamos a Reconquista o viceversa. Corrientes está en un 81%, no con tantos pacientes COVID. Hay poco uso de respiradores artificiales, por suerte, mecánicos, pero
En Corrientes tenemos muchos otros pacientes de patologías que el año pasado no se trataron y sí se están tratando este año. Formosa, que empezó a cargar rápidamente casos La Nación, de lo que Formosa dice que le fue entregando en tiempo y forma, pero que Nación cargó con retardo, y para lo cual Formosa la intimó al gobierno nacional el domingo pasado en un parte que hizo público. Tucumán, como les marcaba recién, y después la Patagonia Argentina, el centro del país, La Pampa, Mendoza. Mendoza tuvo en mayo la mayor cantidad de víctimas fatales en un mes de toda la pandemia. En los que va de los días de mayo, tuvo más muertos que en noviembre. En Mendoza, insisto, y todavía al mes le queda casi una mitad, una quincena. En Mendoza, hubo 426 muertes. Había habido 425 en noviembre del año pasado. La Pampa, 83%, Neuquén, 91% promedio, Río Negro, 94%. ¿Saben qué pasó acá ayer, por ejemplo, como dato, para ilustrarlo? En General Roca, una mujer joven embarazada tiene pérdidas. Requiere de una intervención rápida. Estaba embarazada, pierde al bebé, también perdió la vida, no tenía cama. General Roca, provincia de Río Negro. En Neuquén hubo derivaciones, desde Villa Langostura hasta distintos lugares, pero ya hay derivaciones en Neuquén Capital también, donde las decisiones que tomó el gobernador Gutiérrez son de cerrar fuertemente la circulación y también actividades para intentar morigerar el impacto veloz, rápido, mucho más veloz que la de la primera ola de pacientes que contagiados terminan en una unidad de terapia intensiva. ¿Quieren ver cómo estamos en la estadística global? Hay 3 gráficos que lo muestran. Cuando uno ve la cantidad de muertos que hemos tenido durante el último tiempo, uno observa, miren lo que es esto. El promedio semanal de víctimas fatales. Observen. Empezamos en junio, porque recuerden, mes 4, mes 5, no tuvimos casi víctimas fatales. Abril, mayo, todos encerrados, quédate en casa. Era para ganar tiempo para el sistema sanitario, pero no había casos. Había calor, etcétera, no había presencialidad, no había tránsito, no había actividades. La actividad económica, insólitamente e históricamente, por ejemplo, como en ningún otro lugar del mundo, la actividad económica se resintió en un todo. La industria automotriz produjo 0 autos en abril del año pasado, 0. Todas cerradas, ni con protocolo. Todo eso es lo que estamos pagando ahora, porque fruto de haber hecho mal esto, es que ahora no hay oxígeno para hacer un cierre como debería y como la situación sanitaria amerita y como los expertos sugieren y como el mundo ha hecho. Acotado, limitado, estricto, por un tiempo determinado y breve. Después vino todo esto que ustedes ya conocen, el octubre y noviembre del año pasado, cierto relajamiento, algún pequeño rebrote y acá está el efecto ya de la segunda ola. Estos son, insisto, los muertos semanales. Vamos a la próxima placa y observen en el día a día de mayo. Miren por dónde empezamos y miren dónde estamos. 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo. Y fíjense que hemos discurrido en los últimos días a estos números que nos estabilizan en un promedio de 550 muertos por día. La mitad de muertos que por año, por día, en cualquier año normal la Argentina tiene, con todas las patologías, enfermedades, etcétera, que son 1000 muertos. La Argentina tiene 350.000 muertos promedio por año. Por COVID están muriendo la mitad, lo cual significa que hay una sobretasa, muy distinto al escenario del año pasado, donde había un promedio, en algunos casos, bastante menor. Y la última imagen muestra cómo ha sido esa curva de crecimiento de víctimas fatales. Observen, marzo, abril, mayo, junio. Recién en julio empezamos a tener alguna cantidad de decesos relevantes. Y fíjense luego lo que vino. Como dirían los epidemiólogos, claro, atrasamos la curva. Tendal de economía, sin financiamiento y sin espalda para muchos. Y llegamos a esto. Y a esto que es más perturbador. Fíjense la velocidad del crecimiento. Casi al ritmo que teníamos acá en la primera ola. Lo tenemos ahora. ¿Y eso por qué? Bueno, porque las vacunas no llegaron. Si hubieran llegado, probablemente eso estaría mucho más alivianado. O quizás con tendencia a la baja, como pasó en Israel, como está demostrando Chile hoy,
como empezaría a ocurrir en Uruguay en las próximas semanas, como ocurre en los Estados Unidos, como sucede en toda Europa, que está de a poco reabriendo, Gran Bretaña como caso emblemático, pero también Francia, también España, también Italia, también Alemania. Y ahí es cuando llegamos al tercer eslabón, digamos. Y en el tercer eslabón tenemos que las vacunas se han convertido en el único plan y la única manera de afrontar el caos. Porque acá no hay un caos solo sanitario, es un caos político y es un caos económico. Lo arrastra lo sanitario, en un contexto de un año electoral. ¿Cuál es el plan del gobierno? Se lo traduzco. 5 millones de vacunas en 30 días. 5 millones de vacunas en 30 días. ¿Puede? Sí. Tiene 1,5 millones de stock hoy. Llega el fin de semana, por el plan COVAX, llegan más de 860.000. Luego, llegarán vuelos de Sputnik la semana próxima, que dijo el propio Putin en Rusia que va a empezar a regularizar los envíos, particularmente a la Argentina, uno de los 60 países que compra y uno de los que compró primero y antes que nadie. Una vacuna que después validó el mundo científico, incluso de cuando la empezamos a aplicar en la Argentina. Pero después estarían llegando los primeros embarques de AstraZeneca. Lo confirmó Carlos Tomada, el embajador argentino, con el canciller mexicano en México. Y serían 3,5 millones antes de fin de mes. Y además habrá probablemente más vacunas de China, en este caso no Sinopharm, quizás con ya la gestión que empezó hace mucho tiempo, pero que tendría definiciones la próxima semana del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de la ley que lo autoriza a hacerlo, que se votó el martes, que ayer ya promulgó rápidamente Kicillof, la llegada de la vacuna CanSino, que es una vacuna que es una sola dosis, es como Johnson & Johnson, pero que dicen se podría dar como segunda dosis de la Sputnik V, que a muchos se le dio la primera, pero no tienen certeza de cuándo va a recibir la segunda. Y es perturbador porque en muchos de los casos, ya a quienes los vacunaron con Sputnik V con una dosis, ya pasaron más de 10 semanas, 11, 12, están en el límite y deben inocularla con la otra vacuna. De lo contrario, van a empezar a perder eficacia en preservarse de aquello para lo cual se vacunó, que es justamente el COVID. Bueno, así las cosas, la primera gran apertura a esta tarde de las 3 de las 3. ¡Feliz cumple! Gracias, Paulino. Enorme placer, ¿eh? 40. Pero yo nunca hubiera